Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Prosigamos. Capítulo 7. ¿Personas perdidas? Ya no lo están. El tratamiento que dio Darwin a la evolución humana en su libro más famoso, El origen de las especies, se resume en 12 portentosas palabras. Se arrojará luz sobre el origen del hombre y de su historia. Estas son las palabras que aparecieron en la primera edición, la que siempre cito, a menos que lo especifique en otro sentido. En la sexta y última edición, Darwin se permitió alargar el argumento y la frase se convirtió en «Se arrojará mucha luz sobre el origen del hombre y de su historia». Me gusta pensar en su pluma, posada sobre la quinta edición, mientras el gran hombre ponderaba juiciosamente si perdonarse o no el lujo de añadir mucha. Incluso haciéndolo, la frase se queda corta de forma calculada. Deliberadamente, Darwin obvió el tema de la evolución humana para abordarlo en un libro posterior, El origen del hombre. Quizá no deba sorprendernos que los 2 volúmenes de este trabajo dedicaran más espacio al tema de su subtítulo, La selección en relación al sexo, con investigaciones realizadas mayoritariamente en pájaros, que a la evolución humana. Y no nos sorprende porque, en la época en que Darwin escribía, no había fósiles de ningún tipo que nos relacionaran con nuestros parientes más cercanos, los monos. Darwin solo tenía monos vivos a los que observar, y los utilizó bien, argumentando de forma correcta y casi exclusivamente que nuestros parientes vivos más cercanos eran todos africanos, gorilas y chimpancés. Los bonobos no se reconocían como una especie diferente de los chimpancés en aquellos días, pero también son africanos. Por tanto, predijo que, si se querían encontrar fósiles humanos, África era el lugar indicado para buscar. Darwin lamentó la escasez de fósiles, pero mantuvo su esperanza en hallazgos futuros. Citando a Lyell, su mentor y el gran geólogo de la época, señaló que, en todas las clases de vertebrados, el descubrimiento de restos fósiles ha sido un proceso extremadamente lento y fortuito. Y añadió, no se debe olvidar que todavía no han sido exploradas por los geólogos aquellas regiones más propicias para albergar restos que conecten al hombre con alguna criatura extinta parecida a un mono. Se refería a África, y a esa búsqueda no ayudó el hecho de que sus inmediatos sucesores, ignorando su consejo, buscaran en Asia en lugar de en África. Realmente fue en Asia donde los eslabones perdidos comenzaron a ser menos perdidos. Pero esos primeros fósiles descubiertos eran relativamente recientes, con una edad de menos de 1 millón de años, y provenían de un tiempo en que los homínidos se parecían mucho a los humanos modernos y habían abandonado África para alcanzar el lejano oriente. Recibieron la denominación de hombre de Java y hombre de Pekín por el lugar en que fueron descubiertos. El hombre de Java fue descubierto por el antropólogo holandés Eugene Dubois en 1891. Lo llamó Pithecanthropus erectus, nombre que recalcaba su creencia de que había alcanzado el sueño de su vida al encontrar al eslabón perdido. El desacuerdo llegó desde 2 fuentes diferentes que contribuyeron a probar su argumento. Algunos dijeron que su fósil era puramente humano, y otros que era un gibón gigante. Más tarde, a lo largo de su atormentada vida, el irascible Dubois se ofendió por la sugerencia de que los fósiles de Pekín descubiertos más recientemente eran similares a su hombre de Java. Ferozmente posesivo, por no decir protector, de su fósil, Dubois creyó que solo el hombre de Java era el eslabón perdido. Para enfatizar la distinción entre los diferentes fósiles, describió los del hombre de Pekín como mucho más cercanos al hombre moderno, y a su propio hombre de Java de Trinil
como un estadio intermedio entre el hombre y el mono. El Pithecanthropus, el hombre de Java, no era un hombre, sino un género gigante relacionado con los gibones, aunque superior a ellos por tener un volumen cerebral mucho mayor, y también por su facultad de asumir una postura y una forma de caminar erguida. Tenía el doble de cefalización, porcentaje entre el tamaño del cerebro y tamaño del cuerpo, que los monos antropoides en general, y la mitad que el hombre. Fue el sorprendente volumen del cerebro, demasiado grande para un mono antropoide y pequeño comparado con la media, aunque no más pequeño que el cerebro humano más pequeño, lo que condujo a la idea ahora casi general de que el hombre mono de Trinil en Java era realmente un hombre primitivo. Morfológicamente, sin embargo, la calvaria, tapa del cráneo, se parece mucho a la de los monos antropoides, especialmente a la del gibón. Seguro que no mejoró el temperamento de Dubois el hecho de que otros le atribuyeran haber dicho que el Pithecanthropus era solo un gibón gigante, no un espécimen intermedio entre ellos y los humanos, e hizo todo lo que pudo para reafirmarse en su anterior posición. Todavía creo, ahora más firmemente que nunca, que el Pithecanthropus de Trinil es el verdadero eslabón perdido. De vez en cuando los creacionistas han utilizado como arma política la acusación de que Dubois se retractó de su afirmación de que el Pithecanthropus era un hombre mono intermedio. Sin embargo, la organización creacionista Respuestas en el Génesis la ha añadido a la lista de argumentos desacreditados, que no deben ser utilizados. Al menos tienen el mérito de mantener esa lista. Como dije, ya se ha demostrado que los especímenes de Java y de Pekín del Pithecanthropus son más bien jóvenes, con menos de 1 millón de años. Ahora están clasificados junto con nosotros en el género Homo, manteniendo el nombre específico Erectus que propuso Dubois, Homo erectus. Dubois eligió la parte equivocada del mundo para su obcecada búsqueda del eslabón perdido. Para un holandés, era normal dirigirse en primer lugar a las Indias orientales holandesas, pero un hombre de su dedicación debería haber seguido el consejo de Darwin y haberse dirigido a África, ya que África es el lugar donde evolucionaron nuestros antepasados, como veremos a continuación. Entonces, ¿qué estaban haciendo fuera de África esos especímenes de Homo erectus? La frase «salir de África» ha sido utilizada por Karen Blixen para referirse al gran éxodo de nuestros antepasados desde este continente. Pero se produjeron 2 éxodos distintos, y es importante no confundirlos. Hace relativamente poco tiempo, quizá menos de 100.000 años, bandas errantes de Homo sapiens con un aspecto muy similar al nuestro dejaron África y se diversificaron, dando lugar a todas las razas que vemos en el mundo hoy día: inuit, nativos americanos, nativos australianos, chinos y todas las demás. La frase «salir de África» se aplica a este éxodo reciente, pero hubo un éxodo anterior, y estos erectus pioneros dejaron fósiles en Asia y en Europa, incluidos los especímenes de Java y de Pekín. El fósil más antiguo conocido fuera de África se encontró en Georgia, en Asia Central, y se denominó hombre de Georgia, una criatura diminuta cuyo cráneo, bastante bien conservado, se ha datado con métodos modernos en 1,8 millones de años de edad. Se le ha llamado Homo georgicus por algunos taxonomistas, aunque otros no reconocen su pertenencia a una especie diferente, para indicar que parece más primitivo que el resto de los primeros refugiados de África, que fueron todos clasificados como Homo erectus. En época reciente se han descubierto en Malasia algunas herramientas de piedra ligeramente más antiguas que el hombre de Georgia, lo que ha disparado una nueva búsqueda de huesos fósiles en esa península. Pero en cualquier caso, todos los primeros fósiles asiáticos están muy cerca de los humanos modernos, y todos se clasifican actualmente en el género Homo. Para ver a nuestros antepasados más remotos,
debemos ir a África. Antes, sin embargo, es obligado preguntarse qué cabría esperar de un eslabón perdido. Supongamos, para seguir el argumento, que nos tomamos seriamente el confuso significado original de la expresión eslabón perdido y buscamos un espécimen intermedio entre los chimpancés, en la imagen, y nosotros mismos. Nosotros no descendemos de los chimpancés, pero es razonable suponer que el antepasado común que compartimos con ellos fuera más parecido a un chimpancé que a nosotros. En particular, no debía de tener un gran cerebro como el nuestro, probablemente tampoco andaba erguido como nosotros. Puede suponerse que tendría mucho más pelo y seguramente carecería de algunas características avanzadas de los humanos, como el lenguaje. Por tanto, aunque debamos mantenernos firmes frente a un malentendido muy común, ya que no descendemos de los chimpancés, no hay peligro en preguntarse qué aspecto tendría un espécimen intermedio entre algo parecido a un chimpancé y nosotros. Bueno, el pelo y el lenguaje no fosilizan bien, pero podemos conseguir buenas pistas sobre el tamaño del cráneo y sobre la forma de caminar a partir del esqueleto completo, incluido el cráneo, para ver el foramen magnum, el agujero para la espina dorsal que apunta hacia abajo en los bípedos y hacia atrás en los cuadrúpedos. Los posibles candidatos para el eslabón perdido podrían tener cualquiera de los siguientes atributos. Primero, un tamaño intermedio del cerebro y una forma de andar intermedia, quizá una marcha ligeramente encorvada y arrastrando los pies en lugar del porte erecto y orgulloso que alientan los sargentos y entrenadores deportivos. Segundo, un cerebro del tamaño del de un chimpancé y un andar erguido. Tercero, un cerebro grande, parecido al humano, y un andar como el del chimpancé, a 4 patas. Por tanto, teniendo en mente estas posibilidades, examinemos algunos de los numerosos fósiles africanos que hay disponibles en la actualidad, pero que desafortunadamente no lo estaban para Darwin. Todavía espero malévolamente. La evidencia molecular, sobre la que volveré en el capítulo 10, muestra que el antepasado común que compartimos con los chimpancés vivió hace unos 6 millones de años o algo menos, por lo que podemos dividir la diferencia y examinar los fósiles de hace 3 millones de años. El fósil más famoso de esta cosecha es Lucy, clasificado por su descubridor en Etiopía, Donald Johanson, como Australopithecus afarensis. Por desgracia, solo tenemos fragmentos del cráneo de Lucy, pero su mandíbula inferior se ha conservado inusualmente bien. Era una hembra pequeña según los estándares actuales, aunque no tan pequeña como el Homo floresiensis, la pequeña criatura que los periódicos han apodado hasta la saciedad el Hobbit, y que murió de forma sugestivamente reciente en la isla de Flores, en Indonesia. El esqueleto de Lucy está suficientemente completo como para sugerir que caminaba erguida sobre sus pies, pero es probable que también encontrara refugio en los árboles, pues era una trepadora muy ágil. Existen bastantes pruebas de que los huesos atribuidos a Lucy provenían realmente de un único individuo. No se puede decir lo mismo de la llamada primera familia, una colección de huesos de al menos 13 individuos similares a Lucy, y de la misma época, que por algún motivo terminaron enterrados juntos, también en Etiopía. Los fragmentos de Lucy y de la primera familia dan una buena idea del aspecto de los Australopithecus afarensis, pero es difícil realizar una reconstrucción auténtica a partir de fragmentos de muchos individuos diferentes. Afortunadamente, en 1992 se descubrió un cráneo completo conocido como AL444-2 en la imagen, en la misma zona de Etiopía, y esto confirmó los intentos de reconstrucción que se habían hecho antes. La conclusión que se obtiene a partir de los estudios de Lucy y otros hallazgos parecidos es que tenían cerebros del mismo tamaño que los chimpancés, pero a diferencia de estos, caminaban erguidos sobre sus patas traseras,
como nosotros, el segundo de nuestros 3 escenarios hipotéticos. Las Lucys eran, en cierto sentido, como chimpancés que caminaban erguidos. Su bipedismo queda claramente confirmado por un conjunto de huellas patéticamente evocador descubierto por Mari Leakey en ceniza volcánica fosilizada. Dichas trazas se encuentran más hacia el sur, en la de Toli, Tanzania, y son más antiguas que Lucy y que AL 444-2, unos 3,6 millones de años. Se atribuyen normalmente a un par de Australopithecus afarensis que caminaban juntos, de la mano. Pero lo que importa es que hace 3,6 millones de años, un mono erguido caminó por la Tierra sobre 2 pies que se parecían mucho a los nuestros, aunque su cerebro fuera del tamaño del de un chimpancé. Parece muy probable que las especies a las que llamamos Australopithecus afarensis, las especies de Lucy, incluyeran a nuestros antepasados de hace 3 millones de años. Se han clasificado otros fósiles en diferentes especies del mismo género, y casi se podría asegurar que nuestros antepasados eran miembros de ese género. El primer Australopithecine descubierto, el espécimen tipo del género, fue el llamado niño de Taung. A la edad de 3 años y medio, el niño de Taung fue devorado por un águila. Las pruebas muestran que las marcas de las cuencas de los ojos del fósil son idénticas a las que dejan las águilas modernas en los monos de hoy día cuando les sacan los ojos. Pobre niño de Taung, gritando al viento mientras eras arrastrado a las alturas por la furia del águila. No habrías encontrado consuelo en estar predestinado a la fama 2,5 millones de años más tarde, como el espécimen tipo del Australopithecus africanus. Pobre madre de Taung, llorando en el Plioceno. El espécimen tipo es el primer individuo de una especie nueva al que se le da un nombre y recibe oficialmente la etiqueta en un museo. En teoría, cuando hay nuevos descubrimientos, se comparan con el espécimen tipo para ver si concuerdan. El niño de Taung fue descubierto en 1924 por el antropólogo sudafricano Raymond Dart, quien le asignó un género nuevo y un nombre de especie. ¿Cuál es la diferencia entre especie y género? Despejemos esta duda rápidamente antes de proseguir. El género es una división de rango superior. Una especie pertenece a un género y a menudo comparte el género con otras especies. El Homo sapiens y el Homo erectus son 2 especies dentro del género Homo. El Australopithecus africanus y el Australopithecus afarensis son 2 especies dentro del género Australopithecus. El nombre latino de un animal o de una planta siempre incluye un nombre genérico, con la primera letra en mayúscula, seguido de un nombre específico, en minúscula. Ambos nombres se escriben en cursiva. Algunas veces se añade un nombre adicional subespecífico a continuación del nombre específico, como en Homo sapiens neanderthalensis. Con frecuencia los taxonomistas discuten por los nombres. Muchos, por ejemplo, dirían Homo neanderthalensis, no Homo sapiens neanderthalensis, elevando al hombre de Neanderthal del estatus de subespecie al de especie. A veces los nombres genéricos y específicos también son objeto de disputa y cambian a menudo con revisiones sucesivas en la literatura científica. Por ejemplo, Paranthropus boisei ha sido llamado Sinjanthropus boisei y Australopithecus boisei, y todavía se refieren a él como a un Australopithecine robusto, en contraste con las 2 especies gracile, esbeltas, de Australopithecus mencionadas antes. Uno de los mensajes principales de este capítulo hace referencia a la naturaleza un tanto arbitraria de la clasificación zoológica. Raymond Dart llamó Australopithecus al niño de Taung, el espécimen tipo del género, y desde entonces nuestro antepasado se ha quedado con este deprimente y poco ingenioso nombre para siempre. Significa simplemente mono del sur, nada que ver con Australia, que quiere decir país del sur. Cabe pensar que Dart podría haber dado con un nombre más imaginativo para un género tan importante,
Incluso podría haber adivinado que se encontrarían otros miembros del género al norte del Ecuador. Ligeramente más antiguo que el niño de Taung, uno de los cráneos mejor conservados que tenemos, aunque carece de mandíbula inferior, es el llamado Señora Ples. La señora Ples, que en realidad podría haber sido un macho pequeño en lugar de una gran hembra, obtuvo su apodo porque fue clasificada originalmente en el género Plesianthropus. Esto significa casi humano, que es un nombre mejor que mono del sur. Cabría haber pensado en la conveniencia de haber denominado a todos Plesianthropus, cuando taxonomistas posteriores decidieron que la señora Ples y su tipo eran del mismo género que el niño de Taung. Pero las reglas de la nomenclatura zoológica son estrictas hasta el punto de la pedantería. La prioridad del nombramiento tiene preferencia sobre el sentido y la idoneidad. Mono del sur puede ser un nombre pésimo, pero no importa. Es anterior al mucho más adecuado Plesianthropus, y parece que estamos condenados a vivir con él. A menos que... Todavía espero malévolamente que alguien descubra en un polvoriento cajón de un museo de Sudáfrica un fósil largamente olvidado del mismo tipo que la señora Ples y que el niño de Taung, pero que lleve colgada una etiqueta garabateada con Specimen Hemianthropus 1920. De un solo golpe todos los museos del mundo tendrían que reetiquetar inmediatamente sus especímenes de Australopithecus y pasar a denominarlos Hemianthropus. No se me ocurre otra situación en la que las reglas internacionales sean suficientemente poderosas como para dictaminar un cambio universal y con carácter retroactivo de nomenclatura de un día para otro. Pasemos ahora a mi siguiente argumento importante sobre los supuestos eslabones perdidos y la arbitrariedad de los nombres. Obviamente, cuando se transformó el nombre de la señora Ples de Plesianthropus a Australopithecus, no cambió nada en el mundo real. Presumiblemente nadie estaría tentado a pensar otra cosa, pero consideremos un caso similar en el que un fósil se reexamina y se traslada, por motivos anatómicos, de un género a otro, o cuando su estatus genérico está en discusión entre antropólogos rivales. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Después de todo, es esencial para la lógica de la evolución que hayan existido individuos que estuvieran exactamente en la frontera entre dos géneros, digamos Australopithecus y Homo. Es fácil mirar a la señora Ples y a un cráneo de Homo sapiens moderno y decir, sí, no hay duda de que estos cráneos pertenecen a géneros diferentes. Si asumimos, como aceptan unánimemente los antropólogos actuales, que todos los miembros del género Homo descienden de antepasados que pertenecen al género que denominamos Australopithecus, entonces se deduce necesariamente que, en algún lugar a lo largo de la cadena que va de una especie a la otra, debe de haber habido al menos un individuo que estuvo exactamente en la frontera. Este es un argumento importante, por lo que voy a continuar con él un poco más, si me lo permiten. Sin olvidar la forma del cráneo de la señora Ples como representante del Australopithecus africanus de hace 2 millones de años, fijémonos en el cráneo llamado KNM-ER 1813, página siguiente. Después contemplemos el contiguo llamado KNM-ER 1470. Ambos están datados en aproximadamente 1,9 millones de años y ambos son considerados del género Homo por la mayoría de las autoridades. En la actualidad, ER 1813 se clasifica como Homo habilis, pero no siempre fue así. Hasta hace poco, ER 1470 pertenecía a la misma especie, pero ahora ha habido un movimiento para reclasificarlo como Homo rudolfensis. Una vez más comprobamos lo volubles y transitorios que son nuestros nombres, pero no importa, parece que ambos se mantienen en el género Homo. La diferencia obvia con la señora Ples y los de su clase es que ella tenía una cara más saliente hacia adelante y una cavidad craneal más pequeña. En ambos aspectos, ER 1813 y ER 1470 parecen más humanos,
y la señora Pless es más parecida a un mono. Fijémonos ahora en el cráneo de la siguiente imagen, llamado Twiggy. Twiggy se suele clasificar actualmente como Homo habilis, pero su hocico, que apunta hacia afuera, lo acerca más a la señora Pless que a ER 1470 o a ER 1813. No nos sorprendería si nos dijeran que Twiggy ha sido situado por algunos antropólogos en el género Australopithecus y por otros en el género Homo. De hecho, cada uno de estos fósiles ha sido, en varias ocasiones, clasificado como Homo habilis y como Australopithecus habilis. Como ya he mencionado, algunas autoridades en ciertos momentos han dado a ER 1470 un nombre diferente, cambiando habilis por rudolfensis. Y para rematar todo esto, el nombre específico rudolfensis se ha vinculado a los dos nombres genéricos Australopithecus y Homo. En resumen, estos tres fósiles han sido denominados de formas diferentes por autoridades diferentes en momentos diferentes, con la siguiente lista de nombres: KNM-ER 1813, Australopithecus habilis, Homo habilis; KNM-ER 1470, Australopithecus habilis, Homo habilis, Australopithecus rudolfensis, Homo rudolfensis; OH24, Twiggy, Australopithecus habilis, Homo habilis. ¿Debería esta confusión de nombres reducir nuestra confianza en la ciencia evolutiva? Todo lo contrario, eso es exactamente lo que cabría esperar, dado que estas criaturas son todas especímenes intermedios, enlaces que antes faltaban, pero ya no. Deberíamos estar realmente preocupados si no hubiera especímenes intermedios tan cercanos a los límites y por tanto tan difíciles de clasificar. De hecho, desde el punto de vista evolutivo, la asignación de nombres sería imposible si el registro fósil fuera más completo. En cierto sentido, es una suerte que los fósiles sean tan escasos. Si tuviéramos un registro fósil continuo y sin saltos, la asignación de nombres diferentes a especies y géneros se haría imposible, o al menos muy problemática. Una conclusión justa es que la fuente predominante de discordia entre los paleoantropólogos, si este fósil pertenece a este género, especie o a este otro, es en un sentido profundo e interesante, estéril. Partamos de la base hipotética de que nosotros, por algún golpe de suerte, hubiéramos sido bendecidos con un registro fósil continuo de todo el cambio evolutivo, sin ningún eslabón perdido. Ahora fijémonos en los 4 nombres latinos que hemos aplicado a ER 1470. A primera vista, el salto de habilis a rudolfensis parecería más pequeño que el de Australopithecus a Homo. Dos especies dentro de un género son más parecidas entre sí que dos géneros, ¿no? ¿No es esta toda la base para la distinción entre el nivel de género, digamos Homo o Pan como género alternativo de los monos africanos, y el nivel de especie, digamos Troglodites o Paniscus dentro de los chimpancés, en la jerarquía de clasificación? Bien, sí, eso es correcto cuando estamos clasificando animales modernos, que podemos imaginar como las puntas de las ramitas del árbol evolutivo, con todos sus antecesores dentro de la copa del árbol, cómodamente muertos y fuera del camino. Naturalmente, las ramitas que se unen entre sí más atrás, más en el interior de la copa del árbol, tenderían a ser menos parecidas que aquellas cuya confluencia, antepasado común más reciente, está más cerca de las puntas. El sistema funciona siempre y cuando no intentemos clasificar los antecesores muertos. Pero tan pronto como incluyamos nuestro hipotético registro fósil completo, todas las separaciones claras dejan de funcionar. Se hace, en general, imposible aplicar nombres particulares. Podemos verlo fácilmente si retrocedemos en el tiempo, de forma parecida a como hicimos con los conejos en el capítulo 2. A medida que seguimos hacia atrás la evolución del Homo sapiens, debe de llegar un momento en el que la diferencia con los seres humanos vivos sea suficientemente grande como para merecer un nombre específico, digamos Homo ergaster. Aún así, en cada paso del camino recorrido, los individuos serían presumiblemente tan similares a sus padres y a sus hijos
como para ser ubicados en la misma especie. Ahora vamos más lejos hacia atrás, siguiendo el rastro del Homo ergaster, y llegará un momento en el que encontremos individuos lo suficientemente diferentes de la corriente principal, ergaster, como para merecer un nombre específico distinto, digamos Homo habilis. Y ahora llegamos al núcleo de este argumento. A medida que nos alejamos aún más, en algún punto debemos empezar a encontrar individuos lo suficientemente diferentes del Homo sapiens moderno como para merecer un nombre de género diferente, digamos Australopithecus. El problema es que suficientemente diferente del Homo sapiens moderno es un asunto bien distinto de suficientemente diferente del primer Homo, que aquí llamamos Homo habilis. Pensemos sobre el primer espécimen que nació como Homo habilis. Sus padres eran Australopithecus. ¿Pertenecía a un género diferente al de sus padres? Esto es una tontería. Sí, sin duda lo es, pero no es la realidad lo que falla, sino la insistencia humana en asignar todo a una categoría. En realidad, no hay criatura alguna que pueda ser considerada como el primer espécimen de Homo habilis. No hubo primeros especímenes de ninguna especie, ni de ningún género, ni de cualquier orden o clase o filo. Toda criatura nacida en algún momento habría sido clasificada, si hubiera tenido cerca un zoólogo para hacerlo, exactamente en la misma especie que sus padres y sus hijos. Aún así, viéndolo en perspectiva desde la modernidad y con la ventaja, sí, en este sentido paradójico de ventaja, de que falta la mayoría de los enlaces, se hace posible la clasificación en distintas especies, géneros, familias, órdenes, clases y filos. Me gustaría que tuviésemos un registro completo y sin saltos de fósiles, una grabación cinemática de todo el cambio evolutivo tal y como sucedió. Me gustaría, también, porque sería fascinante ver la cara de todos esos zoólogos y antropólogos que se ensarzan entre sí en eternas peleas por probar si un fósil pertenece a esta especie o a esa otra, a este género o a ese otro. Caballeros, me pregunto por qué nunca señoras, están discutiendo sobre palabras, no sobre la realidad. Como el mismo Darwin dijo en El origen del hombre, en una serie de formas que van cambiando gradualmente desde alguna criatura parecida a un mono hasta el hombre que ahora existe, sería imposible fijar un punto definido en el que debiera ser utilizado el término hombre. Desplacémonos ahora a través de los fósiles y miremos a algunos eslabones más recientes entre aquellos ya no perdidos, pero que faltaban en tiempos de Darwin. ¿Qué especímenes intermedios podemos encontrar entre nosotros y las criaturas como ER 1470 y Twiggy, que a veces se llaman Homo y a veces Australopithecus? Ya nos hemos encontrado con algunos de ellos, como el hombre de Java y el hombre de Pekín, que normalmente se clasifican como Homo erectus. Pero estos vivieron en Asia, y hay bastantes evidencias de que la mayor parte de nuestra evolución humana tuvo lugar en África. En el continente africano, sus equivalentes se suelen clasificar hoy como Homo ergaster, aunque durante muchos años fueron llamados Homo erectus, otra demostración de la volubilidad de nuestros procedimientos de asignación terminológica. El espécimen más famoso de Homo ergaster y uno de los fósiles prehumanos más completos jamás encontrados es el niño de Turkana o niño de Nariokotome, descubierto por Kamoya Kimeu, la estrella de los buscadores de fósiles del equipo de paleontólogos de Richard Lange. El niño de Turkana vivió aproximadamente hace 1,6 millones de años y debió de morir con 11 años de edad. Otras indagaciones apuntan a que habría crecido hasta alcanzar una altura de 180 centímetros y que habría llegado a vivir hasta la edad adulta. El volumen proyectado de su cerebro de adulto sería de unos 900 centímetros cúbicos. Eso era lo habitual en los cerebros de los Homo ergaster erectus, que oscilaban en torno a los 1000 centímetros cúbicos. Es significativamente menor que el de los cerebros humanos modernos, que tienen alrededor de 1300 o 1400 centímetros cúbicos, pero mayor que el del Homo habilis, alrededor de 600 centímetros cúbicos, que a su vez supera el del Australopithecus, alrededor de 400 centímetros cúbicos,
y al de los chimpancés, aproximadamente lo mismo. Hay que recordar que habíamos llegado a la conclusión de que nuestro antepasado de hace 3 millones de años tenía el cerebro de un chimpancé, pero caminaba sobre sus patas traseras. A partir de todo ello podríamos suponer que la segunda mitad de la historia evolutiva humana, desde hace 3 millones de años hasta el presente, sería un relato sobre el incremento del tamaño del cerebro. Y realmente así es. El Homo ergaster erectus, del que tenemos muchos especímenes fósiles, es un eslabón intermedio muy convincente, ya no perdido, entre el Homo sapiens de hoy y el Homo habilis de hace 2 millones de años, que a su vez sería un eslabón maravilloso con el Australopithecus de hace 3 millones de años, que como hemos visto, podría muy bien describirse como un chimpancé que caminaba erguido. ¿Cuántos eslabones necesitamos para aceptar que ya no están perdidos? ¿Y podemos cerrar también el salto entre el Homo ergaster y el Homo sapiens moderno? Sí, tenemos una gran cantidad de fósiles que cubren los últimos cientos de miles de años y que se sitúan entre ambos. A algunos se les ha dado nombre de especie, como al Homo heidelbergensis, al Homo rhodesiensis y al Homo neanderthalensis. A otros, que algunas veces son los mismos, se les denomina Homo sapiens arcaicos. Pero, sigo insistiendo, los nombres no importan, lo que importa es que ya no hay eslabones perdidos. Abundan los especímenes intermedios. Simplemente, ve y mira. Por tanto, tenemos una documentación fósil adecuada del cambio gradual desde Lucy, la chimpancé que camina erguida, de hace 3 millones de años hasta nosotros mismos hoy día. ¿Cómo afrontan los negadores de la historia esta evidencia? Algunos por negación literal. Me encontré con ello en 2008 en una entrevista que hice para un documental de la televisión británica Channel 4 titulado El genio de Charles Darwin. Estaba entrevistando a Wendy Wright, presidenta de Mujeres Preocupadas por América. Su opinión de que la píldora del día después es la mejor amiga de un pedófilo proporciona una idea de su capacidad de razonamiento y realmente superó todas las expectativas durante la entrevista. En el documental televisivo solo se utilizó una pequeña parte de la entrevista. A continuación reproducimos una transcripción bastante completa, pero como es lógico y por el interés de este capítulo, me he limitado a seleccionar los momentos en que discutíamos sobre el registro fósil de los ancestros humanos. A lo que me remito es a que los evolucionistas todavía carecen de la ciencia que los respalde. En lugar de eso, se censura la ciencia que no les respalda. Por ejemplo, el que no haya pruebas de que la evolución lleve de una especie a otra. Si fuera cierto, si la evolución hubiera ocurrido, entonces tendría que haber alguna prueba, bien desde los pájaros hasta los mamíferos, o incluso, más allá de eso debería haber al menos una prueba. Hay una enorme cantidad de pruebas. Lo siento, pero ustedes siguen repitiendo eso como un mantra, porque solo se escuchan los unos a los otros. Me encantaría que abrieran los ojos y miraran a las pruebas. Muéstremelas, muéstreme todo, muéstreme los huesos, muéstreme los caparazones, muéstreme la evidencia de los estadios intermedios que llevan de una especie a otra. Cada vez que se descubre un fósil que está entre dos especies, ustedes dicen, ahora tenemos 2 saltos donde antes solo había uno. Quiero decir que casi cada fósil que se encuentra es algo intermedio entre una cosa y otra. Jaja, si eso fuera así, el Museo Smithsoniano de Historia Natural estaría lleno de estos ejemplos, pero no lo está. Lo está. En el caso de los humanos, desde la época de Darwin hay una enorme cantidad de pruebas sobre los especímenes intermedios en forma de fósiles humanos, y por ejemplo hay varias especies de Australopithecus y luego tenemos el Homo habilis. Estos son especímenes intermedios entre el Australopithecus, que era una especie más antigua, y el Homo sapiens, que es más moderna. Quiero decir que, ¿por qué no los ven como especímenes intermedios? Si la evolución hubiera tenido esas pruebas reales, se mostrarían en los museos, no solo en ilustraciones. Le acabo de decir que el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, primero el Homo sapiens arcaico y luego el Homo sapiens moderno,
constituyen una maravillosa serie de especímenes intermedios. Todavía no tienen las pruebas materiales, así que las pruebas materiales están ahí. Vaya al museo y véalas. No las tengo aquí, obviamente, pero puede ir a cualquier museo y puede ver al Australopithecus, puede ver al Homo habilis, puede ver al Homo erectus, puede ver al Homo sapiens arcaico y al moderno. Una maravillosa serie de especímenes intermedios. ¿Cómo puede seguir diciendo muéstreme las pruebas cuando ya lo he hecho? Vaya al museo y véalas. Lo he hecho. He ido a los museos y todavía hay tantos de nosotros que no estamos convencidos. ¿Lo ha visto? ¿Ha visto el Homo erectus? Y creo que existe ese esfuerzo agresivo para intentar convencernos y censurarnos. Parece que proviene de la frustración de que haya tanta gente que todavía no cree en la evolución. Si los evolucionistas estuvieran tan convencidos de sus creencias, no existiría ese interés por censurar información. Eso demuestra que la evolución todavía no está aprobada y es cuestionable. Confieso que estoy frustrado. No es un problema de represión, sino del hecho de que le he hablado de 4 o 5 fósiles. Y usted parece simplemente ignorar lo que estoy diciendo. ¿Por qué no va y mira esos fósiles? Si estuvieran en los museos en los que he estado muchas veces, entonces los miraría objetivamente. Pero a lo que me remito es a... están en el museo. A lo que me remito es a que la filosofía de la evolución puede conducir a ideologías que han sido muy destructivas para la raza humana. Sí, pero no sería mala idea que, en lugar de señalar las interpretaciones equivocadas del darwinismo, que de forma tan horrorosa han sido utilizadas políticamente, tratara de entender el darwinismo y ocupar así una posición adecuada para contrarrestar esos horribles malentendidos. Bien, la verdad es que muy a menudo nos vemos presionados por la agresividad de aquellos que están a favor de la evolución. No es que nos escondamos de esa información que usted insiste en presentar, no es que sea desconocida para nosotros, porque no podemos alejarnos de ella, se nos muestra todo el tiempo, pero pienso que su frustración viene del hecho de que muchos de nosotros hemos visto su información y aún así no creemos en esa ideología. ¿Ha visto el Homo erectus? ¿Ha visto el Homo habilis? ¿Ha visto el Australopithecus? Le he hecho esa pregunta. Lo que he visto es que en los museos y en los libros de texto cada vez que dicen mostrar las diferencias evolutivas entre una especie y otra, se basan en ilustraciones y dibujos, no en una evidencia material. Bien, tendría que ir al museo de Nairobi para ver los fósiles originales, pero puede ver moldes de los fósiles, copias exactas de estos fósiles, en cualquier museo importante en el que quisiera entrar. Bien, déjeme preguntarle, ¿por qué es tan agresivo? ¿Por qué es tan importante para usted que todo el mundo crea lo que usted cree? No estoy hablando sobre creencias, estoy hablando sobre hechos. Le he hablado de ciertos fósiles y cada vez que le pregunto sobre ellos se va de la cuestión y se pasa a otra cosa. Debería haber cantidades enormes de pruebas materiales, y no solo una cosa aislada, pero una vez más no hay pruebas. He elegido fósiles de homínidos porque pensé que estaría más interesada en ellos, pero puedo encontrar fósiles similares de cualquier grupo de vertebrados que me nombre. Pero creo que prefiero volver a preguntarle por qué es tan importante para usted que todo el mundo crea en la evolución. No me gusta la palabra creencia, prefiero pedir a la gente que mire las pruebas, y le estoy pidiendo a usted que mire las pruebas. Quiero que vaya a los museos y mire los hechos, y no crea lo que le han dicho acerca de que no hay pruebas, simplemente vaya y mire las pruebas. Jaja, sí, y lo que diría. No es gracioso, quiero decir que vaya de verdad. Le he hablado sobre los fósiles de homínidos y puede ir y ver la evolución de un caballo, puede ir a ver la evolución de los primeros mamíferos, puede ir y mirar la evolución de un pez, puede ir y mirar la transición de un pez a los anfibios terrestres y los reptiles. Encontrará cualquiera de esas cosas en cualquier buen museo. Simplemente abra los ojos y mire los hechos. Y yo diría, abra los ojos y mire las comunidades que han sido construidas por aquellos que creen en un Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros. Podría parecer, en esta discusión, que yo estaba siendo innecesariamente obstinado en dejar clara la petición de que debería ir a un museo y mirar, pero realmente lo decía en serio. Esa gente está entrenada para decir, no hay fósiles, muéstreme las pruebas, muéstreme un solo fósil, y lo dicen tan a menudo que llegan a creérselo. Así que mencioné 3 o 4 fósiles a esta mujer e intenté no dejar que cambiara de tema simplemente ignorándolos. Los resultados son deprimentes.
y un buen ejemplo de la táctica más común utilizada por los negadores de la historia cuando se enfrentan a las pruebas. Sencillamente, ignóralo y repite el mantra: muéstrame los fósiles. ¿Dónde están los fósiles? No hay fósiles. Solo muéstreme un fósil intermedio. Eso es todo lo que pido. Otros se confunden con los nombres y con la inevitable tendencia que tienen los nombres a crear divisiones falsas donde no las hay. Cada fósil que pudiera ser potencialmente un espécimen intermedio se clasifica siempre como Homo o como Australopithecus. Ninguno se clasifica como intermedio. No hay especímenes intermedios. Pero como he explicado antes, es una consecuencia inevitable de las convenciones de la nomenclatura zoológica. No es un hecho vinculado al mundo real. Incluso el espécimen intermedio más perfecto que se pudiera imaginar sería metido con calzador en el género Homo o Australopithecus. De hecho, es probable que fuera llamado Homo por la mitad de los paleontólogos y Australopithecus por la otra mitad. Y desafortunadamente, en lugar de estar unidos y afirmar que los fósiles ambiguos intermedios son exactamente lo que deberíamos esperar de la teoría de la evolución, los paleontólogos, probablemente, darían una impresión completamente falsa y casi llegarían a las manos por su desacuerdo terminológico. Es similar a lo que ocurre con la distinción legal entre un adulto y un menor. Por motivos legales y para decidir si una persona joven es suficientemente adulta como para votar o alistarse en el ejército, es necesario hacer una distinción absoluta. En 1969, la edad legal para votar en Gran Bretaña fue rebajada de los 21 a los 18 años. En 1971 se hizo lo mismo en Estados Unidos. Ahora hay un debate sobre rebajarla a 16. Pero, sea cual sea la edad legal para votar, nadie piensa seriamente que el paso de la medianoche de los 18 o de los 21 o de los 16 te convierte en una persona diferente. Nadie piensa seriamente que hay dos tipos de personas, niños y adultos, sin niveles intermedios. Es obvio que cualquiera entiende que todo el periodo de crecimiento es un largo ejercicio en lo intermedio. Podría decirse que algunos de nosotros realmente nunca hemos crecido. De forma similar, la evolución humana, desde, por ejemplo, el Australopithecus afarensis hasta el Homo sapiens, ha consistido en una serie ininterrumpida de padres de los que nacen niños que con seguridad habrían sido situados por un taxonomista contemporáneo en la misma especie que sus progenitores. En retrospectiva, y por razones que no están lejos del legalismo, los taxónomos modernos insisten en adjuntar a cada fósil una etiqueta que debe decir algo como Australopithecus u Homo. Las etiquetas de los museos no pueden decir algo como a medio camino entre Australopithecus africanus y Homo habilis. Los negadores de la historia se aprovechan de esta convención terminológica para sostener que hay evidencia de una falta de especímenes intermedios en el mundo real. También podríamos decir que no existe algo así como un adolescente, porque cada persona a la que miramos resulta ser o un adulto que puede votar, 18 años o más, o un niño que no vota, menos de 18. Sería tanto como afirmar que la necesidad legal de un umbral para establecer la edad a partir de la cual se puede votar prueba que los adolescentes no existen. Volvamos de nuevo a los fósiles. Si los apologistas del creacionismo tienen razón, el Australopithecus es solo un mono, por lo que sus predecesores son irrelevantes para la búsqueda de los eslabones perdidos de la evolución humana. Sin embargo, también podríamos buscarlos. Hay algunas trazas, aunque fragmentarias. El Ardipithecus, que vivió hace entre 4 y 5 millones de años, es conocido principalmente por sus dientes, pero se han encontrado suficientes huesos de los pies y del cráneo como para sugerir, al menos para la mayoría de los anatomistas que los han estudiado, que caminaba erguido. A la misma conclusión han llegado los descubridores de dos fósiles todavía más antiguos: Orrorin, el hombre del milenio, y Sahelanthropus, Toumai en la imagen. El Sahelanthropus es sorprendente por su antigüedad, 6 millones de años, cercano a la edad de nuestro antepasado común con los chimpancés,
y por haber sido encontrado en el Valle del Rift, en el Chad, donde su apodo, Toumai, significa esperanza de vida. Otros paleontólogos son escépticos acerca de las afirmaciones de bipedismo que se han hecho sobre Orrorin y Sahelanthropus por parte de sus descubridores. Y, como podría sugerir un cínico ante cada fósil problemático, muchos de los que dudan son descubridores de otros fósiles. La paleoantropología, más que cualquier otro campo de la ciencia, está sembrada, o debería decir animada, de rivalidades. Tenemos que admitir que el registro fósil que conecta al mono que camina erguido, el Australopithecus, con el antepasado supuestamente cuadrúpedo que compartimos con los chimpancés, es aún muy pobre. No sabemos cómo se irguieron sobre sus patas traseras nuestros antepasados. Necesitamos más fósiles, pero por lo menos regocijémonos con el buen registro fósil del que podemos disfrutar, a diferencia de Darwin, y que nos muestra la transición evolutiva desde el Australopithecus con su cerebro del tamaño de un chimpancé hasta el Homo sapiens moderno, con nuestro cráneo en forma de globo y nuestro gran cerebro. A lo largo de esta sección he mostrado algunas imágenes de cráneos y he animado a que se comparen. Quizás se hayan fijado, por ejemplo, en la protrusión de la boca o del arco supraciliar en algunos fósiles. Algunas veces las diferencias son muy sutiles, lo que contribuye a afianzar la apreciación de las transiciones graduales de un fósil a otro posterior. Pero ahora quiero introducir un nuevo aspecto que aumenta la complejidad y se convertirá en un elemento interesante por sí mismo. Los cambios que tienen lugar dentro del tiempo de vida de un individuo cuando crece son, en cualquier caso, mucho más dramáticos que los que vemos cuando comparamos adultos de generaciones sucesivas. El cráneo de la imagen de la página anterior pertenece a un chimpancé poco antes del nacimiento. Es obviamente muy diferente del cráneo de chimpancé adulto que aparece al comienzo del capítulo, página 174, y mucho más aún del de un humano adulto y también de un bebé. Hay una fotografía, página siguiente, que se ha publicado con frecuencia en la que aparecen un chimpancé joven y un chimpancé adulto, y que se utiliza a menudo para ilustrar la interesante idea de que, en la evolución humana, las características juveniles se retienen durante la madurez, o de que, lo que no tiene por qué ser la misma cosa, llegamos a ser sexualmente maduros cuando nuestros cuerpos todavía son juveniles. Pensaba que la fotografía era demasiado buena como para ser cierta y la envié a mi colega Desmond Morris para que me diera su opinión de experto. Le pregunté si podría hacer un montaje y si había visto alguna vez un chimpancé joven que se pareciera tanto a un humano. El Dr. Morris se mostró escéptico sobre la espalda y los hombros, pero estuvo de acuerdo con la cabeza. Los chimpancés tienen una encorvadura característica en su postura, y este tiene un maravilloso y erguido cuello humano. Pero si tomamos solo la cabeza, la fotografía sería fiable. Sheila Lee, la responsable de ilustraciones de la editorial de este libro, buscó la fuente original de esta famosa fotografía, que resultó ser una expedición al Congo realizada entre 1909 y 1915, organizada por el Museo Americano de Historia Natural. Los animales estaban muertos cuando fueron fotografiados, y ella señala que el fotógrafo, Herbert Lang, era también taxidermista. Sería tentador conjeturar que la rara postura humana del bebé chimpancé se debe a una mala disección, si no fuera por el hecho de que, según el museo, Lang fotografió a sus especímenes antes de disecarlos. Sin embargo, la postura de un chimpancé muerto se puede ajustar de una forma que sería imposible con un chimpancé vivo. La conclusión de Desmond Morris parece sostenerse. La postura humana de los hombros del bebé chimpancé puede ser sospechosa, pero la cabeza es fiable. Si damos credibilidad a la cabeza, incluso aunque la postura de los hombros pueda no ser auténtica, vemos inmediatamente que una comparación entre cráneos de adultos fósiles podría confundirnos. O, por decirlo de forma más constructiva, la espectacular diferencia entre la cabeza juvenil y la adulta nos muestra lo fácil que es que una característica como la protrusión de la boca pueda cambiar en la dirección apropiada para hacerse más, o de hecho menos,
humana. La embriología del chimpancé sabe cómo hacer una cabeza parecida a la humana, porque lo hace para cada chimpancé en los años de infancia. Parece muy plausible que, como el Australopithecus evolucionó a través de varios especímenes intermedios hasta el Homo sapiens, acortándose el hocico durante todo el camino, lo hizo por la ruta obvia de retener características juveniles en la madurez, el proceso llamado neotenia, mencionado en el capítulo 2. En cualquier caso, una gran cantidad de cambios evolutivos tienen que ver con la velocidad a la que crecen ciertas partes con relación a otras. Esto se llama crecimiento heterocrónico, con tiempos diferentes. Supongo que lo que quiero decir es que el cambio evolutivo es como un garabato, una vez que se aceptan los hechos observados del cambio embriológico. Los embriones toman forma por el crecimiento diferencial. Diferentes partes crecen a diferentes velocidades. El cráneo de un bebé chimpancé cambia a un cráneo adulto mediante el crecimiento relativamente rápido de los huesos de las mandíbulas y del hocico en comparación con el de los otros huesos del cráneo. Repito, cada animal de cada especie cambia durante su propio desarrollo embriológico mucho más espectacularmente de como lo hace la forma típica de adulto de generación en generación a medida que transcurre el tiempo geológico. Y esta es mi pista para seguir con un capítulo sobre embriología y su relevancia en la evolución. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.